Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Nadie puede salvarse, es el tema de ahora. Nadie puede salvarse, es el tema. Vamos a ver por qué decimos eso. Romanos capítulo 3, estamos tomando sermones de la carta a los Romanos. No lo estamos haciendo exegéticamente, es decir, versículo a versículo, pero sí temas específicos de la carta a los Romanos. ¿Lo tenemos ahí? Romanos capítulo 3, versículos del 9 en adelante, y vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la palabra que vamos a compartir, pero no podríamos hacerlo si no estuviéramos seguros, Señor, que serás tú quien nos vas a bendecir, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestro corazón, Señor. Estos temas en la palabra son sencillos, pero son difíciles de aceptar, Señor. Así es que, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado cualquier lógica que nosotros tengamos, Señor, y cualquier consideración humana, porque nosotros queremos saber cuál es tu opinión, Señor, no la opinión del hombre, porque eres tú, Señor, quien eres la luz. En el corazón del hombre hay de sobra tinieblas, y por eso, Señor, sin tu luz, cada uno de nosotros estaría en profundas tinieblas. Así que, Padre, te imploramos, háblanos al corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Nadie puede salvarse, es el tema de ahora. Amados hermanos, fíjense que la carta a los Romanos tiene un tema específico, y si usted quiere saber de la salvación, es la carta a los Romanos la que usted tiene que estudiar, la que usted tiene que aprender. Es en esa carta donde muchos hombres de Dios, como Martín Lutero y grandes hombres, aprendieron de su salvación. Ayúdame con la chica, por favor, que no se cruce. Ok. Pues grandes hombres del Señor encontraron la salvación. Y fíjense, amados hermanos, yo pasé, y les soy sincero, los primeros años, quizás los primeros 3 años de mi vida como cristianos, buscando si yo en verdad podía ser salvo. Hemos hecho tantas locuras, y yo creo que no solo yo, ¿verdad? Sino que la mayoría de nosotros, por lo menos con los varones, pues vamos a darle espacio a las hermanas, ¿verdad? Pero los varones hemos hecho locuras. Yo sé que hemos hecho locuras, pero mi corazón quería tener la certeza de que cuando yo muriera, yo iba a entrar al cielo. Esa era mi búsqueda. En el estudio de la carta a los Romanos, el estudio personal de la carta a los Romanos, Dios me ayudó a poder soltar mis manos. Es decir, en lugar de estar así nervios, poder estar en libertad, porque habíamos entendido que todo estaba hecho ya y no había más que hacer en cuanto a mi salvación. Ahora, la carta a los Romanos, mis queridos hermanos, en esencia, quisiera que retrocediéramos al capítulo 1. Porque la esencia de la carta
está en el capítulo 1, versículos 16 y 17. El resto de la carta es la explicación del versículo 16 y 17. Toda la carta, absolutamente toda la carta es la explicación, es el por qué, el para qué y qué hago yo después. Los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos es pura doctrina. Inmediatamente Romanos 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se recuerda ese versículo? Yo sé que sí. Entonces, después de los 11 versículos, Pablo comienza en el capítulo 12 a hablarnos al creyente cómo debe de vivir en razón de esas misericordias. ¿Cuáles son las misericordias? Toda la doctrina que ha derramado en los capítulos 11, en 11 capítulos. Si usted no conoce esa doctrina, mis queridos hermanos, usted va a tambalear en su fe, usted va a tambalear en su corazón cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, cuando nos equivoquemos, cuando hagamos lo incorrecto, cuando veamos a otros hermanos flojos en su vida cristiana, vamos a tambalear. Pero si usted logra amarrar en la palabra su conocimiento, su certeza, amados hermanos, usted va a estar parado sobre la roca y usted como la roca va a ser inconmovible, no se va a mover. Va a poder estar, va a ver que uno cae a su derecha y otro cae a su izquierda, y usted va a poder estar en la fe firme, porque su firmeza no está en el pastor, no está en los hermanos, sino que está en la santa palabra de Dios. Miren lo que dice, por favor, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga esto: porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la esencia. Pablo dice: yo no me avergüenzo, y no me avergüenzo del evangelio, porque no hay nada más útil, no hay nada más efectivo ante la condenación que la palabra de Dios, que el evangelio. Y por eso no me avergüenzo. Y más adelante dice el apóstol en otra carta, dice que él está dispuesto a dar su vida por los escogidos. Es decir, amados hermanos, el apóstol Pablo sabía que era el evangelio lo que arranca de las garras de Satanás las almas perdidas. Es el evangelio, no hay otra cosa. No es la música, no es la iglesia buena onda, no es el pastor chévere, no son los hermanos buena gente, no, es el evangelio. Los hermanos pueden ser los más rudos que usted quiera, pero si se predica la palabra, si se predica el evangelio, amados hermanos, la luz de Cristo va a iluminar el corazón de todos los hombres. Y entonces dice desde el versículo 18, ¿por qué? Y comienza el apóstol Pablo a desarrollar. Primero dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, que el evangelio sirve, oiga esto, para evitar la ira de Dios. No hay forma que el hombre, que el ser humano común, llámese judío, llámese gentil, amados hermanos, pueda librarse de la ira de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más potente, no hay nada más condenador que la ira de Dios. Si usted cree que, ha visto usted cuando el mar está airado, ¿verdad? Y destruye todo, cuando se levantan las olas y se levantan los tsunamis, inundan los pueblos y deshacen las casas. Usted ve la ira, uno dice la ira del mar, pero eso no es nada. Amados, eso no es nada. La ira de Dios es capaz de mandar por la eternidad a la condenación a cualquiera que no complazca los deseos de Dios. Y por eso es que yo les digo, amados, nadie puede salvarse. Entonces el apóstol comienza a hablar, desde el versículo 18, a hablar de la culpabilidad del hombre. En esencia habla de la culpabilidad del gentil. Este fin de semana se va a celebrar uno de los desfiles más aberrantes que puede haber para el corazón de Dios. Amados, y yo sé que usted sabe a qué me refiero. Y dice aquí, amados hermanos, que eso sucedió y que el hombre se ha perdido de tal manera porque no ha tomado en cuenta a Dios, hizo a un lado a Dios. Dice el versículo
Versículo 21, estamos en el capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice ahí? Fue entenebrecido. Y entonces Dios comienza a decir, versículo 24, aquí actúa Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice el versículo 26, y todo esto porque no tomaron en cuenta a Dios. Versículo 26, por esto Dios los entregó, oiga esto, y eso es lo que se ve ahora, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Y por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios, porque ignoraron a Dios. Y entonces a partir de ahí, pero no, o sea, la consecuencia de ignorar a Dios no es solamente el homosexualismo, el lesbianismo, no. Dios dice que hay más. Dice que el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, etc. O sea que alguien dirá, bueno, pero yo no estoy en ese grupo, pero sí en alguno de todos estos. O sea, no hay manera que alguien, un ser humano pueda librarse de la ira de Dios. Y la consecuencia de todos estos, amados hermanos, es porque no tomaron en cuenta a Dios. Y dice el versículo 32, oiga esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, toda esta gente no es ignorante, brother. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amados hermanos, mire, por eso es que es tan difícil, y usted tiene que cuidar a su familia, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar las amistades de sus hijos, porque esta gente se complace con que otras personas que no eran participen en sus aberraciones. Hay una contaminación, amados hermanos, y una corrupción en el corazón del hombre, de todo hombre, de nosotros también. Y no hay forma que nosotros podamos evitar, o ponga atención a esto, la ira de Dios, si no es conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza y sigue atacando, pero ya no ataca al gentil, porque el capítulo 1 ha atacado al gentil, en el capítulo 2 ataca al judío. Porque el judío cree que por tener la ley, porque recibieron las profecías, porque fueron receptores del pacto, por ese hecho mismo, ellos pueden ser salvos. Y dice, oiga esto, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, lo que aquí está diciendo, amados hermanos, es que el judío juzgaba al gentil, pero el judío tenía sus propios problemas. Más adelante dice el apóstol Pablo que la circuncisión, que era la señal de todos los judíos, sirve si cumples la ley. Si no cumples la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, eres como que no fueses circunciso. Entonces, la palabra de Dios condena al gentil, y oiga bien, al gentil, inclusive al gentil que es moral, es decir, al gentil bien portado. ¿Por qué? Porque en lo secreto todos tenemos pecados, brother. Tal vez en lo público seremos buena gente y la gente nos admira, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Por eso tanto el gentil perverso como el gentil moral no tienen salidas para con Dios. No hay forma. Y entonces Pablo está condenando a los dos grupos. Y entonces
más adelante, en el versículo 17 en adelante, el judío comienza, Pablo está contestando preguntas que un judío le podría hacer. Entonces dice, bueno, ¿y de qué sirve la ley? Y entonces dice el versículo 17, 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, aquellos no tienen el conocimiento. Tú tienes el conocimiento. Tú tienes la palabra. Y en la palabra apruebas lo que muchas personas hacen. Pero después dice 19, y confías en que eres, oiga esto, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos es la persona que no sabe, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, nosotros podemos ser delante de las personas como usted quiera, brother. Pero Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si los judíos que se presentaban como gente santa supuestamente, Dios les dice tú, y Pablo les está juzgando porque Pablo mismo es judío. Pablo mismo era fariseo y sabe que ningún fariseo es perfecto para cumplir la ley. Entonces Pablo con toda autoridad está juzgando al pueblo judío y le dice más adelante, 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? O sea, el Señor está quitando todo el disfraz, tanto al gentil moral, al judío y al judío súper religioso. Todos son pecadores. Y entonces, pasemos al texto que hemos leído ahora. Versículo 9 del capítulo 3. Ahí arrancamos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo está hablando y está diciendo, ok, allá están los judíos que son pecadores. Aquí están los gentiles que también son pecadores. Pero aquí estamos nosotros. ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, como que usted y como yo, ahora que somos creyentes, ¿somos mejores que el gentil o somos mejores que el judío? Examínese usted y piense usted, ¿falla usted en la ley? Entonces dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, oiga bien, ¿qué dice? Todos están bajo pecado. Y cuando dice bajo, habla de sometido. Habla de sin escapatoria. Ese es el estado del hombre. Ese es el estado del hombre. Amados, ponga atención, porque lo que le estoy hablando es la esencia de la fe. Y si se nos pierde esto, va a llegar el día de juicio, brother, o va a llegar el día de tu muerte. Y todo lo que tú hagas en este recinto no va a servir de nada si tú no eres salvo. Y nosotros no nos reunimos aquí para hacer cosas, porque no somos un club. Ni yo soy un director de un club. Yo soy un predicador del evangelio. Y si no te ayuda a comprender el evangelio, he fallado en mi labor. Y por eso es que esto para mí es tan importante que tú lo sepas y que no estés en el teléfono. Y dice después, oiga esto, 10. Como está escrito, no hay justo. ¿Qué dice ahí? Ni aun uno. Aquí, dígame un justo, pues, según la escritura, no según usted, porque para nosotros, amados, hay mucha gente que es buena gente. Oh, sí, yo conozco a la niña fulanita. No, mire, ese me regalaba el almuerzo. No, hombre, me ayudó a no sé qué. Son buena gente para usted. Pero usted no puede medirse con los hechos de los hombres. Usted tiene que medirse en la justicia de Dios. La comparación no es otro hombre, la comparación es Dios. Y si usted no quiere pensar a Dios, tiene que pensar en la justicia de Jesucristo, que fue el único que la cumplió. Entonces, cuando vemos las cosas como son, amados hermanos, nos quedamos que nosotros estamos contados como que tampoco usted y yo somos justos. Y en el cielo lo que van a ver son justos. Y por eso, amados hermanos, la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará o te iluminará la luz de Cristo. Oiga lo que dice. Entonces sigamos con el 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay
Ni siquiera uno. Amados hermanos, mire, usted sabe lo que venimos a hacer, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Sabe lo que vamos a hacer los sábados, que vamos a ganar almas. Sabe la intención de esto. Pero usted no conoce mi corazón, mas sí conoce el suyo. Y Dios conoce las intenciones de su corazón. Entonces, usted podrá engañar a todos los hermanos. En su trabajo lo aplauden, pero Dios sabe lo que hay adentro. Dios sabe cuáles son nuestros planes. Dios lo sabe bien. Y Dios quiere un corazón, no un corazón perfecto, un corazón arrepentido de toda su maldad. Pero cuando estamos planificando la maldad todavía, es que cuando yo haga esto, yo voy a hacer esto y no sé qué. Y como allá no me van a conocer nadie, yo voy a estar allá, los hermanos se quedaron allá, yo me voy para otro lado y ahí yo voy a hacer lo que yo quiera. Como que Dios no iba a estar allá. Estaban predicando sobre el arrebatamiento. Y entonces yo estaba en esa iglesia y un anciano estaba pero abatido, escuchando el sermón, abatido. Y entonces dice, cuando comenzamos a orar, me vuelve a ver y me dice, no, cuando eso pase yo me voy para El Salvador. Como que allá no va a pasar nada, como que allá no está Dios. Amados, es la poca conciencia que tenemos, número uno, de nuestro pecado, número dos, de la santidad de Dios, del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Amados, entonces dice, oiga esto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, oiga esto, sepulcro abierto es su garganta. Y no un sepulcro vacío, brother, sino que con un muerto adentro. Y después dice, con su lengua engañan. Le pregunto yo a usted, ¿usted miente? Mire, todos, de alguna manera, todos mentimos, pero hay quienes mienten por deporte, brother. No hay necesidad de mentir, pero ellos mienten. Hay cosas que se pueden aclarar y no hay ningún problema que usted reconozca. Pero ya es un hobby mentir. Y dice aquí, con su lengua engañan. Como veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Y de qué dice ahí? Y de amargura. Amados, mire, es que sin Dios no podemos perdonar, no podemos superar un montón de cosas que nos han pasado a nosotros, y por eso es que todavía vivimos en resentimiento, vivimos en amargura, vivimos en enojo, viendo cómo nos desquitamos. Este me la va a pagar, pero a la hora del culto, Dios le bendiga, hermano. Pero Dios sabe todo. Dios ve en nuestro interior. Dios sabe quién se ha arrepentido. Dios sabe qué corazones le están buscando en verdad. Entonces, sigamos, por favor. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no, oiga esto, no conocieron camino de paz. No conocieron. Amados, y aquí no importa la religiosidad, porque quisiera que buscara conmigo Isaías 53:6. Isaías, amados, el profeta, uno de los profetas más respetados de Israel, reconoce el estado no solamente de Israel, reconoce su propio estado. Y Isaías era un hombre que quería agradar a Dios. Oiga lo que dice, versículo 6. Ahí está en las pantallas, amados. Todos nosotros, ¿qué dice? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oiga esto, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo está el corazón del hombre sin Dios? ¿Qué palabra ocupa ahí? Descarriado. ¿Y cómo está tu hijo? Ay, ese muchacho está descarriado. ¿Y por qué? Anda en drogas, anda en alcohol, anda en esto, anda en lo otro. ¿Y cómo, brother? ¿Y cómo no? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le damos? Hacemos una cosa buena y hacemos 3 cosas malas, y nuestros hijos son testigos de todo lo que nosotros hacemos y decimos. Y nos descarriamos. O sea, Isaías está incluyendo porque sabe que no hemos podido seguir el camino de Dios. Entonces, amados, versículo 18. Regresemos a Romanos 3:18. Dice, lo tiene ahí, 3:18 de Romanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amados, la Biblia dice en el libro de Proverbios, y en 2 versículos dice que el temor al Señor es, ¿alguien sabe? El principio de la sabiduría. Sabiduría para con Dios. El temor a Dios es respeto. No hay temor a Dios porque no se conoce a Dios como debemos conocerlo.
como Señor, como Salvador, como nuestro pronto auxilio. Pero para que Dios para que Dios sea su Salvador, también debe ser su Señor. Y su Señor es aquel al cual usted le rinde su mente, su corazón, su cuerpo y todo lo que usted es, brother. Y entonces dice después, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Oiga esto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley de Dios no es solo para el pueblo judío. La paga del pecado es muerte, ¿sí? ¿Desde cuándo comenzó a morir el hombre? Desde Adán y Eva. ¿Cuándo se entregó la ley? ¿Con quién? Moisés, ¿verdad? Moisés era descendiente de Jacob. Jacob, que era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Los hombres murieron desde el pecado de Adán. Y la ley entró con Moisés, la trajo Moisés. No se refiere a esa ley. Se refiere a la ley que Dios le dio a Adán y Eva, que si comes de este árbol ciertamente morirás, a la desobediencia y a la ley que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres. Y esa ley ha sido violentada todos los días, por generación en generación. Y por eso es que el hombre muere aún antes de la ley. Si un hombre Dios lo reconociera por completamente justo y que nunca pecó, no debería morir y no debería ser condenado. Pero ¿por qué muere y por qué es condenado? Porque hemos infringido la ley de Dios. Y entonces dice, oiga esto, versículo 19 dijimos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, es decir, nadie pueda decir nada, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo el juicio de Dios? Todos, absolutamente todos. Versículo 20, ya que, oiga esto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y quién es el único que nos puede salvar? Dios. Y si es cumpliendo la ley, no alcanzamos. El mundo entero está bajo condenación, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe lo único que nos enseña la ley? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? La ley no tiene un camino de salvación para nosotros porque nosotros no somos perfectos. Y la ley nos serviría si podemos cumplirla 100%. ¿Qué es lo que yo quiero enseñarle con todo esto? Que el mundo entero, brother, está bajo condenación. Y no hay quien, no importa cómo lo considere usted, buena gente o no buena gente, el mundo entero está bajo condenación. Ahora, versículo 21, y aquí comienza, brother. Pero ahora, aparte de la ley, y aquí comienza la cosa, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, amados hermanos, todo cambia en ese tiempo. Si Dios no hace este cambio, el mundo entero está desamparado. El mundo entero estaría condenado. Si queremos nosotros tener mi propia justicia, yo estoy condenado. Yo tengo que recibir la justicia que es según Dios. Y dice, pero ahora aparte de la ley, cuando dice aparte, quiere decir que separado de ella, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque ya dijimos que judíos y gentiles estamos bajo pecado. Y que no importa la supuesta moralidad de alguien, tiene pecado. Y por eso es que no debería haber ninguna especie de confianza ni de soberbia cristiana, soberbia espiritual. No es que yo soy. No somos nada, brother. Estamos bajo una inminente condenación si no fuera porque Dios ha puesto aparte una forma de presentarnos justificados delante de Dios. Y por eso, se recuerda que Isaías nos llamaba, que decía, todos nos descarriamos. Y por eso, amados hermanos, por lo que nosotros acabamos de hablar, de que la justicia de Dios, es que un grupo de personas comenzaron a llamar su fe y todos los que caminaban en esa fe como los del camino, es decir, los que pudieron, por la gracia de Dios,
volverse a encarrilar. Busque Hechos capítulo 9, versículo 2. Amados hermanos, y así fue conocida la iglesia, y así fueron conocidos los creyentes. Oiga esto, desde el versículo 1 comencemos para darle un poquito de sentido. Saulo, ¿quién es Saulo? Pablo, ¿verdad? Y es llamado ahí Saulo porque todavía estaba en su posición farisaica y buscando a la iglesia. Miren cómo dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga, por favor, Pablo, el que acaba de escribir lo que nosotros estamos leyendo. Él mataba, era allá en El Salvador, no, es que Pablo es matarife, ¿se acuerdan de eso? Pues Pablo mataba cristianos, los llevaba a que los mataran, pedía cartas, dame cartas, yo sé dónde están, los voy a ir a traer. El apóstol Pablo, por eso es que Pablo, cuando se convirtió y decía, yo soy el último de los pecadores, Pablo tenía ese problema, yo maté a muchos. Para muchos estudiosos, Pablo llevó a la muerte a más de 2,000 cristianos. 2,000 cristianos. Por eso es que cuando Pablo se convirtió y el Señor le habló a alguien que lo fuera a ver, a este que le habló, creo que fue a Bernabé, le dijo, Señor, yo sé quién es ese Saulo. Y expresó su temor que tenía para con ese hombre, porque era imposible que ese hombre pudiese ser ahora parte de la fe. Mira lo que dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, oiga esto, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, un grupo de hombres que creyeron en el enviado de Dios, volvieron a entrar en el carril de la fe, en el carril de la obediencia, en el carril de la transformación. ¿Se recuerda? Isaías dijo, todos nos descarriamos. Pero ahora, amados hermanos, Dios pone su justicia delante de nosotros, delante del mundo. Y cuando usted anda allá afuera predicando el evangelio, que haga como Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Mira, hay gente que pues hasta el momento, yo esta vez que me he reincorporado al ministerio de pan y chocolate, no he encontrado a alguien que me falte así flagrantemente el respeto. Pero sí hay gente que se ríe. Y a mí me da cólera, pues yo no sé. Yo no puedo discernir si estoy enojado porque siento que se están burlando de mí o estoy enojado porque se están burlando del evangelio. Cualquiera de las cosas que sea me molesta. Entonces yo tengo que hacer a un lado mi soberbia y seguir hablando el evangelio, porque de verdad yo no sé quién va a despertar de las tinieblas a la luz. Y mire los capítulos anteriores, en una oscuridad total donde no hay esperanza de salir por sus propios medios, brother. Entonces, busque Juan capítulo 14, versículo 6. La justicia de Dios se ha manifestado y fue testificada por los profetas que vendría el Mesías, que vendría aquel que parecido a Moisés, que los iba a volver a encaminar a Dios. Y entonces mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 14, ese versículo yo se lo invito a que se lo pueda aprender de memoria con todo y la cita, brother. Jesús le dijo, oiga esto, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, estábamos descarriados. El carril que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Y no hay otra justicia delante del Padre, por buena justicia que aparentemente sea, que pueda satisfacer los preceptos de Dios. No hay. Por más, amados hermanos, por más que el hombre quiera presentarse limpio delante de Dios. Ahora, Job, capítulo 9, versículo 2, por favor, hizo la pregunta más importante que un hombre debería de hacerse. Está antes del libro de los Salmos. El libro de los Salmos está a la mitad de su Biblia. Pues antes de los libros de los Salmos está el libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo escrito de la Biblia. ¿Lo tiene ahí? Job fue contemporáneo de Abraham y de Melquisedec. ¿Lo tiene ahí? Dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo? Mire la pregunta.
¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo llegar a ese requerimiento? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo cumplir? Yo no sé quién ha estudiado, ¿verdad? O quizás algún maestro de algo bueno, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía varios maestros, varios muy buenos maestros, y entre mejor era el maestro, era más exigente. Yo tenía un maestro que él decía, Dios tiene el 10, dijo. El 9 los tienen los tratadistas que hacen todos los libros que nosotros utilizamos. El 8 me pertenece a mí, dice. Así es que a ustedes les queda del 7 en adelante. Así es que todos los exámenes eran en base a 7, ¿verdad? Si usted sacaba 7 es porque había sacado 10, pero no le contaba como 10, le contaba como 7. Ahora imagínense, hermano, que tomen su testimonio, oiga, su propio testimonio, y lo comparen con el testimonio de Jesucristo. El mismo Señor que les dijo a los fariseos que lo odiaban y lo querían muerto y que lo mataron, brother. Él les dijo, ¿puede acaso alguno de ustedes redarguirme de pecado? Es decir, ¿encuentran ustedes en mí pecado? Y todos los fariseos tuvieron que cerrar la boca porque no encontraron un solo pecado en él. Le aseguro que su vecino tiene cosas que decir de usted, sin compararnos con Cristo, brother. Y de hecho, cuando dice, bueno, ¿y él es cristiano? ¿Con quién lo comparan? ¿Con quién tienen en la mente? ¿El testimonio de quién? De Cristo, porque es del camino, ¿sí? Es del camino. Entonces, si es del camino, tiene que ser parecido a Cristo. Pero cuando nos ven, ¿qué encuentran, brother? Ellos no piensan que estamos rehabilitándonos. Ellos quieren, ya va a la iglesia, ya es perfecto. Y tiene que portarse bien. Y al pastor, olvídese, brother. Al pastor lo juzgan a morir. Y sabe, uno podría decir, es que me importa, ya Dios ya me salvó. Pero yo llevo el testimonio de Jesús en mí. Sea que su testimonio sea bueno, o sea que su testimonio sea malo. Usted, como gente del camino, hombre o mujer, testifica de Jesús, como camina, como habla, lo que dice, como responde. Su responsabilidad. Usted testifica de Jesús. Pero sigamos, por favor, ya no quiero abatirlo. Entonces Job decía, ¿y cómo? ¿Cómo se justificará? Y entonces dice, volvamos al versículo 21 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, ya terminando. Dice, pero ahora, aparte de la ley que condena, se ha manifestado la justicia de Dios. Uno pensaría, ¿verdad?, que la justicia de Dios se va a dar cuando cumplamos la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, brother? De la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Vuelvo, porque no hay diferencia. No hay diferencia, ni judío ni gentil. 23. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron, y por eso que están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces entra en escena, después de este que parece regaño, pero solo es explicación de la carta a los Romanos, dice, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es una declaración legal, amados. Es una declaración de inocencia que hace Dios, o que hace un juez, ¿no? Pero en este caso la hace Dios, y la hace Dios a través de Jesucristo, pero no para todo el mundo. Por favor, no para todo el mundo, sino para todo aquel que crea. Al judío primeramente y también el griego. Judío que cree en Jesucristo, amados hermanos. Judío que es justificado. Gentil que cree en Jesucristo. Gentil que es justificado. Sin importar cuál ha sido su vida atrás. Porque no importa. Porque tanto el gentil moralista como el gentil depravado, todos están en pecado. Y el pecado es la razón del juicio de Dios. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es el precio del rescate. Cristo es el valor de la justificación. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso es que el Señor Jesucristo, amados hermanos, fue castigado tan duramente. No porque Él debiera algo. La Biblia dice que cuando se tomó un cuerpo, Él era semejante en todo a nosotros, pero
sin pecado. A Él es el único ser humano, al único ser humano que realmente se le ha podido llamar justo. En la carta a los Romanos más adelante le llama a Jesús el postrer Adán o el segundo Adán, porque el primer Adán no dio la talla, brother, y pecó, y nosotros no somos descendientes del segundo Adán, nosotros somos descendientes del primer Adán que pecó, y el segundo Adán apareció para completar la obra que el primer Adán no completó. Y entonces yo tengo que morir, oiga bien, tengo que morir. Mi naturaleza carnal tiene que morir para que yo pueda ser del segundo Adán y pueda ser nueva criatura. Por eso es que la Biblia dice como dice ahora... Como dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados, ¿en qué versículo está eso? Lo repitieron 4 veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Es que eran quizás unas 20 veces de repetirlo, brother. Entonces, yo tengo que morir a la ley. Mi naturaleza pecaminosa tiene que morir. Y por eso es que cuando yo vengo a Cristo, Él murió físicamente. Su cuerpo fue el precio de mi redención. Cuando Él murió, amados hermanos, dejó el camino abierto para que todo aquel que en Él crea, sin necesidad de morir físicamente, si muera su naturaleza pecaminosa y Él viva en su naturaleza espiritual, siendo nueva criatura. Y por eso usted y yo, que fuimos unos grandes sinvergüenzas en el pasado, ahora podemos venir a la casa del Señor con un corazón agradecido, porque a pesar de lo que fuimos, ahora usted y yo somos salvos. Y amados, mire, a los que consideran que han sido buena gente, esto les parece que no es mucho. No, si yo no he sido tan malo, pero el tan lo condena hasta lo más profundo. Y terminemos, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nadie se podía salvar, amados. Si Dios no manda a Jesucristo y si Dios no nos despierta, amados, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay. Si Jesús no nos viene a rescatar, literalmente, si Jesús no nos llama, no nos sacude, no nos mete en ese problema donde necesitamos tanto de Él, si Él no nos sacude de alguna manera, nos tuerce el brazo, no nos enferma, no nos pone en esa posición de necesidad, etcétera, etcétera, todo lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos ver hacia arriba y aprender a confiar en Dios, no venimos, brother. Y por eso es que dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no por mí. Es decir, que es un círculo cerrado, a quien solo el Padre y el Hijo pueden hacer que entre alguien. Primero, el corazón del creyente tendría que ser un corazón humilde y agradecido. Pero es que yo soy... ¿Sabe cómo lo dice Pablo? Ya lo vamos a ir viendo más adelante en Romanos. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Pregunta usted, ¿cuántas habilidades usted tiene? ¿Y de dónde? Algunas habilidades que no las tiene otra persona, ¿sí o no? Que usted nació con eso, brother. Hay cosas, brother, que Dios nos puso. Y lo que intentamos hacer en Él, Dios nos ayuda a poderlo hacer. Entonces, por eso es que dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Y por eso, mis queridos hermanos, las 2 características que deben ser del creyente, y esto hace a un creyente que sea agradable, amados hermanos, humilde y agradecido. Amados, no puede ser de otra manera. Humilde, ¿por qué? Porque yo no pude inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y como yo no pude y Dios lo escribió por mí, yo estoy agradecido. Yo estoy ¿cómo? Agradecido. Y por eso es que las veces que nos tengan que avergonzar allá afuera por predicar el evangelio, no hay problema, no hay problema. Alguien tuvo el valor de acercarse a mí y hablarnos el evangelio. Y de ese alguien que tuvo el valor, porque mucha gente me tenía miedo, brother, no sé por qué. De ese alguien que tuvo el valor, han nacido a muchas personas más que han escuchado de este inútil predicador la palabra de Dios y pudieron ver la luz. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué puede ser que personas como yo, alguien se convierta? Porque es la justicia de Dios manifestada en Jesucristo y no en el predicador. Amén, iglesia. ¿Podía alguien salvarse? No, sin Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Pasen, muchachos. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias, Dios, porque aunque no lo merecíamos, Dios, aquí estamos.
Porque aunque no debimos ser salvos, Señor, porque teníamos una vida que era todo menos agradable a ti, Señor, a través de tu luz, tú nos llevaste a Dios, Señor. A través de tu sacrificio, tú has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Y sabemos, Dios, que tú sigues trabajando en nuestro corazoncito, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer lo que tu palabra dice allá en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti, Señor. Y a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Oh Dios, bendice a tu iglesia. Pero Dios, permite que cada uno de nosotros nos convirtamos en multiplicadores. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, Señor. No se necesita ser perfecto. No se necesitan títulos académicos. Lo único que se necesita es tu palabra y haber recibido la gracia, Dios. Hoy, Señor, con corazones humildes y corazones agradecidos, terminamos este servicio, Padre. Permite, Dios, que lo que hemos hablado nos ayude a valorar el Evangelio, a entender el Evangelio. Poder saber que no tenemos parte alguna en Él si no fuera por ti, Señor. El Padre te envió y tú te entregaste, Señor. Moriste por nosotros en nuestro lugar. En esa cruz, quien tuvo que haber estado clavado era cada uno de nosotros, hombres y mujeres, Señor. Pero por tu gracia, Dios, tú nos has perdonado. Gracias, Dios, gracias, Padre. No tenemos palabras ni nada en nuestra mano y en nuestro haber que pueda compensar ese regalo de salvación que tú derramaste en nosotros, Señor. Sigamos cantando con nuestros hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.